Tengo 57 años y llevo 26 felizmente casado con mi amada, llamémosla Beatrice. No solo es mi esposa, sino también mi amiga desde la universidad. Nos conocimos durante una década antes de casarnos. Fuimos amigos durante 2 años, y luego la perseguí románticamente durante otro año. El resto de nuestros años juntos han estado llenos de momentos hermosos. Sin embargo, por circunstancias oficiales, tuvimos que vivir en ciudades distintas durante varios años. A pesar de las dificultades del tiempo y la distancia, Beatrice y yo mantuvimos una fuerte conexión. No solo ha sido mi amada esposa y la madre de nuestros hijos, sino también una amiga íntima desde nuestros años universitarios. Me comprendía como nadie, así que su traición me sacudió hasta lo más profundo. La semana pasada asistimos a una reunión de nuestros compañeros de universidad, un acontecimiento anual que celebra nuestra graduación hace 35 años. Es un gran acontecimiento con actuaciones de cantantes y estrellas famosas, muy esperado por todos los graduados. Este año, nuestro grupo tuvo la oportunidad de reunirse y ver cómo habían cambiado nuestros compañeros. Beatrice y yo estábamos especialmente emocionados porque éramos una de las pocas parejas que se enamoraron en la universidad y siguieron juntas todos estos años. Cuando entramos en el acto, estábamos llenos de orgullo, dispuestos a exhibir nuestra sólida relación. Pero no podía imaginar que esta emoción me llevaría por el mal camino. Nos encontramos felizmente con amigos queridos después de muchos años de separación. El ambiente era animado y lleno de risas. Disfrutamos de lo que parecía el culmen de la felicidad. Sin embargo, nuestra alegría se vio interrumpida por la aparición de una cara conocida. Llamémosle Sánchez, un compañero de clase que siempre había admirado profundamente a Beatrice. En sus años universitarios, Beatrice atrajo la atención de muchos con su inteligencia y encanto, y yo no era el único cautivado por ella. Sin embargo, Sánchez destacaba porque sus atenciones hacia ella iban más allá del simple flirteo. A pesar de la falta de interés de Beatrice, Sánchez estaba decidido a conquistarla y no estaba dispuesto a rendirse. La persiguió con insistencia durante sus años universitarios, incluso se enteró de nuestra relación y de su amor por mí. Yo seguí siendo un compañero confiado, sin prestar atención a sus insinuaciones porque sabía que nuestra unión era sólida. Sánchez y todos los demás sabían que Beatrice era una mujer excepcional, pero él siguió persiguiéndola. Recuerdo perfectamente el momento en que Sánchez se enteró de que Beatrice me había elegido como marido. Un día, se dirigió a mí con un mensaje de texto, afirmando que Beatrice había cometido un grave error, esperando que yo me ocupara de ella como él creía que podía hacerlo. A Beatrice y a mí nos divertía su inmadurez y su idealismo y nos reíamos de él. Después de aquel incidente, no volvimos a cruzarnos con Sánchez y no volvimos a saber nada de él, suponiendo que por fin lo había superado. Al fin y al cabo, habían pasado 35 años desde la universidad y llevábamos 26 casados. Para nuestra sorpresa, el día de la reunión de antiguos alumnos, Sánchez volvió a acercarse a nosotros, fijado en el capítulo de su vida relacionado con Beatrice. Cuando nos abrazó calurosamente a cada uno de nosotros, le correspondimos, pero Beatrice prefirió un enfoque más reservado y optó por estrecharle la mano, ya que la mirada de Sánchez la incomodaba. Sánchez tomó asiento frente a Beatrice, y su mirada inusualmente intensa atrajo la atención de toda la sala. Incapaz de soportar la tensión, le pregunté si había traído a su familia a la reunión, con la esperanza de cambiar de tema. Para mi sorpresa, me contó que había estado casado brevemente a los 40 años, pero que actualmente estaba soltero. Sánchez admitió que su matrimonio había terminado en divorcio, y yo le expresé mis condolencias. Inesperadamente, su respuesta llevaba un tono amargo. Bueno, deberías arrepentirte, después de todo, me robaste mi amor. Esta absurda afirmación iba acompañada de risas histéricas. En la juventud, tales provocaciones podían desembocar en enfrentamientos físicos, pero ahora, al acercarse a los 60, tales asuntos ya no tenían mucha importancia. La falta de miedo de Sánchez le permitió hacer caso omiso de sus comentarios.
Era el tipo de persona que uno no elegiría para los equipos deportivos, un charlatán descarado cuyas bromas habían perdido relevancia. Aunque todo el mundo oyó su comentario insensible, nadie reaccionó, y se instaló en el ambiente un malestar palpable. Intentando calmar la situación, decidimos colectivamente ignorarle. Aunque era evidente que Beatrice estaba especialmente afectada por sus palabras, su silencio lo decía todo. Eva y yo, amigas íntimas desde la universidad, comprendimos que Beatrice estaba disgustada y la llevamos aparte. Intentamos levantarle el ánimo, aconsejándole que no prestara atención al comportamiento de una persona tan obsesionada y que disfrutara en paz del resto de la velada. Comprendiendo que Beatrice era propensa a los reflejos, la consolamos. Queriendo devolverle la sonrisa, intentamos ayudarla a reagruparse y calmarse. Inesperadamente, Sánchez se acercó a nosotros, claramente escuchando nuestra conversación. Para nuestra sorpresa, se disculpó diciendo que no quería molestar a Beatrice. Al contrario, quería recordarle que seguía teniendo un admirador, a pesar del paso del tiempo y de su impacto en su aspecto. Sus groseras palabras me ofendieron, pero logré mantener la compostura, ordenándole con firmeza que nos dejara en paz. Sánchez expresó sinceramente su arrepentimiento por la molestia, y Beatrice le pidió con firmeza que nos dejara un poco de espacio, pero Sánchez persistió, instando a Beatrice a que le perdonara para que pudiéramos disfrutar de los últimos momentos de nuestro reencuentro. Sus palabras me llegaron al corazón, haciéndome comprender que era hora de dejar atrás el pasado y seguir adelante. Esta velada se convirtió en la culminación de nuestros encuentros con viejos amigos y compañeros de clase, poniendo de relieve la inutilidad de preocuparse por el pasado. Al darse cuenta de ello, Beatrice abrazó a Sánchez, instándole a dejar atrás su historia y a no volver sobre ella en el futuro. Cogidos de la mano, nos dirigimos a la pista de baile para disfrutar de la celebración. A medida que otros se unían a nosotros, el ambiente se volvía más festivo y agradable. Al cabo de un rato, me di cuenta de que Eva y Beatrice estaban hablando, mientras Sánchez permanecía de pie cerca. Parecía que hablaba con ella con entusiasmo e incluso bailaba un poco tontamente. No obstante, me tranquilizó saber que el conflicto anterior se había resuelto, lo que nos permitía contemplar nuestra historia común desde una perspectiva positiva. A lo largo de la velada, observé atentamente a Beatriz para entender cómo se sentía. No pude evitar darme cuenta de que Sánchez le susurraba algo, pero esperaba que no fuera nada preocupante. Beatriz se respondió con una sonrisa y un movimiento de cabeza, aliviando mis preocupaciones. Supuse que su conversación era probablemente inofensiva, ya que Beatriz se habría enfadado con él si hubiera sido inapropiada. Sintiéndome más segura, me relajé y disfruté de la compañía de amigos y compañeros. Sin embargo, al cabo de una hora, me di cuenta de que Beatriz y Eva habían desaparecido. Al principio, no les presté mucha atención porque estábamos todos enfrascados en conversaciones separadas. Pero a medida que pasaba el tiempo y no regresaban, empecé a preocuparme. Empecé a buscarlas activamente, cada vez más preocupada. Intenté llamarlas, pero no contestaban, probablemente por el volumen de la música. Tras unos 30 minutos de espera, Beatriz apareció por fin, pero algo no encajaba. Por fuera seguía siendo la misma, pero su comportamiento había cambiado inexplicablemente. Parecía una persona completamente distinta, notablemente callada y reservada, instándome insistentemente a abandonar el evento. Eva se unió a nosotros, pero durante el resto de la velada no intercambiaron palabra, manteniendo un incómodo silencio. Al ver que Beatriz y Eva evitaban mirarse, no pude evitar pensar que había un desacuerdo entre ellas. Seguí intentando sonsacarle a Beatriz porque parecía disgustada y quería marcharse antes de tiempo, pero permaneció en silencio. A pesar de mi deseo de quedarme hasta el final de la fiesta, la insistencia de Beatriz en marcharse nos obligó a terminar la velada antes. Durante el largo viaje de vuelta a casa, Beatriz permaneció en silencio y cada vez me preocupaba más su bienestar. Le pregunté varias veces por su estado, pero solo me dijo que estaba cansada y que necesitaba descansar. Me preocupé porque Beatriz, normalmente llena de energía,
parecía disgustada sin motivo aparente. Sin saber el motivo de su angustia, estaba muy preocupada. Con la esperanza de entender lo que estaba pasando, reuní el valor necesario para preguntar si estaba relacionado con Eva, pero Beatrice me cortó, respondiendo no sin ofrecer más explicaciones. Comprendiendo que necesitaba espacio personal, decidí dejarla sola y centrarme en mis propios pensamientos. Cuando volvimos a casa, mientras muchos de nuestros antiguos compañeros compartían alegremente fotos y charlaban en las redes sociales sobre el reencuentro, a mí me embargaba una sensación de tristeza. Sabiendo que podía ser nuestro último encuentro, Beatrice se tumbó tranquilamente en la cama y cerró los ojos, como queriendo dar la impresión de que ya estaba dormida. Agotado, finalmente me fui a dormir hacia las 2 de la madrugada y enseguida me quedé dormido. No dormí mucho cuando Beatrice me despertó, sollozando, con lágrimas cayendo por su cara, buscando consuelo. La abracé con fuerza, acariciándole suavemente la espalda, y le pregunté si la angustia emocional que había mostrado en la reunión de amigos le había causado dolor. Permaneció en silencio, sin dejar de llorar. Comprendiendo que las palabras no bastaban, la abracé con fuerza para mostrarle mi apoyo y comprensión mientras lidiaba con sus ansiedades. Cuando por fin dejó de llorar, me confesó algo que me dejó en shock. Admitió haberme engañado, y no con alguien corriente, sino con Sánchez. Me quedé sin palabras, incapaz de decir nada. Estaba paralizado, intentando comprender estas revelaciones. Imágenes y pensamientos de la noche anterior inundaron mi mente. La última vez que vi a Beatrice, estaba bailando con Sánchez y Eva, formando con ellos un trío inesperado. Cuando regresó de la fiesta con expresión adusta, insistiendo en una salida inmediata, quedó claro que Eva sabía lo que había pasado, lo que explicaba su comportamiento angustiado. Sintiéndome impotente e incapaz de hablar, me quedé congelado en el sitio. Al sentir mi confusión interna, Beatrice decidió finalmente revelar la verdad. Me contó que, durante el baile, Sánchez empezó a disculparse por haberla puesto en una situación incómoda, sobre todo después de que ella hubiera rechazado sus insinuaciones varias veces. Luego la colmó de cumplidos, admirando su fortaleza. En pleno baile, Sánchez confesó que, a pesar de sus numerosos viajes por todo el mundo, nunca había encontrado una personalidad tan destacada como la de Beatrice. Ella admitió que su sinceridad le encantaba y que le gustaban los cumplidos. Atrapada en el torbellino de acontecimientos, Beatrice escuchó cómo él la invitaba a dar un paseo, prometiéndole que sería su última cita. Él insistió en que ella merecía escuchar todos sus pensamientos sobre ella en su forma más pura. Al principio, Beatrice declinó la oferta, pero él siguió insistiendo, recalcando que era una oportunidad para compartir sus verdaderos sentimientos. Le picó la curiosidad y decidió unirse a él. Deseosa de saber qué quería decirle, Beatrice salió a pasear con Sánchez por el campus del Colegio Serene, en busca de consuelo. Durante el paseo, Sánchez compartió con ella su amor de siempre y le confesó que la consideraba la mujer más excepcional del mundo. Su conversación giró en torno a diversas anécdotas, pero su base permaneció inalterada. Beatriz admitió que su comportamiento bajo los efectos del alcohol era insensato, y sucumbió imprudentemente a sus persuasiones. Durante el paseo, Sánchez la cogió suavemente de las manos, lo que complicó la situación y pesó mucho en el corazón de Beatrice. A Beatrice se le llenaron los ojos de lágrimas y buscó consuelo en mi presencia. Compartió detalles angustiosos, recordando cada momento íntimo entre ella y Sánchez. El peso de su confesión flotaba en el aire y cada palabra calaba más hondo en mi corazón. Entró en detalles dolorosos, incluido el momento en que un sentimiento de culpa detuvo repentinamente sus acciones, impulsándola a alejarlo. Me sentí absolutamente impotente e incapaz de responder a sus desesperadas súplicas. Tratando de ordenar mis pensamientos, le pedí a Beatrice que me dejara un rato a solas. A pesar de mi petición, siguió llorando y pidiendo perdón. En un intento de consolarla, le sugerí que se tomara un descanso, prometiéndole que podríamos hablar de este asunto por la mañana. Mientras ella se aferraba con fuerza a mí,
expresando su temor a perder nuestro entendimiento, yo permanecía inmóvil, con los ojos cerrados, sumido en una profunda contemplación. Mi mente repitió los acontecimientos, examinando cuidadosamente cada detalle hasta que destacó un momento concreto. Recordé la sonrisa triunfal de Sánchez cuando Beatrice regresó tras su malograda cita. En aquel momento, no me di cuenta del significado de la sonrisa de Sánchez, pero más tarde comprendí que era un triunfo en su rostro, como si por fin hubiera conquistado a Beatrice. Esta constatación me llenó de rabia y asco, superando cualquier lástima por mí misma. El tiempo que pasé en la cama con Beatrice se me hizo insoportable. Al verla dormirse tras horas de llanto desgarrador, abandoné la cama en silencio y metí apresuradamente en mi mochila el portátil, la cartera y otros objetos esenciales. El peso de mis emociones era mayor que antes, cuando tomé la angustiosa decisión de abandonar nuestro hogar. A pesar de todo, no podía negar la verdad. Todavía la amaba. Después de 26 años de matrimonio, me resultaba difícil imaginar la vida sin ella. Nuestro matrimonio nos dio una familia maravillosa, llena de amor y recuerdos preciosos. Pero a pesar de nuestro fuerte vínculo, sabía que no podía quedarme. Beatrice me conocía demasiado bien, y su persistencia probablemente me habría impedido irme si me hubiera quedado hasta la mañana. Me refugié en un hotel y tomé las medidas necesarias para bloquear su habitación y eliminarla de todas las redes sociales. El agotamiento me venció al salir el sol y me sumí en un profundo sueño. A las 8 de la mañana, mi teléfono sonaba incesantemente con llamadas de nuestros hijos, ajenos a los acontecimientos entre sus padres. Beatrice y yo tenemos 2 hijos, un hijo de 24 años y una hija de 21, ambos estudian en el mismo campus universitario. Reflexionando sobre aquella fatídica noche, ahora comprendo que mi impulsiva decisión de abandonar a Beatrice debería haber sido cuidadosamente planeada. Fingir que todo era normal tras su traición era imposible, ella era mi mejor amiga y el núcleo de mi otra mitad. Los intentos de actuar o engañarla habrían sido inútiles, ya que ella me conocía mejor que nadie. La idea de traicionar a Beatrice nunca se me había pasado por la cabeza, así que no estaba preparado para saber cómo manejar una situación así. Cuando los niños empezaron a llamarme, me pillaron desprevenida, sin saber cómo reaccionar ante la verdad que destrozaba a nuestra familia. Al darme cuenta de que necesitaba hablar con al menos uno de los niños antes de dar nuevos pasos, me dirigí a mi hijo, que suele abordar las situaciones con más calma y madurez. Con el corazón encogido, le informé de que su madre me había engañado la noche anterior con alguien de su pasado, ya fuera un antiguo amante, admirador o incluso un acosador. Le expliqué que necesitaba tiempo para entender las cosas y orientarme. Esta revelación le sacudió hasta la médula. La idea de que su propia madre pudiera hacer algo así era insondable. La situación era aún más dolorosa. Nuestra familia era conocida por su fuerza y su amor, y siempre nos enorgullecimos de nuestro estrecho vínculo. Nuestros hijos, parientes y amigos admiraban nuestra relación. Ahora, todo esto se destruyó debido a las acciones de Beatrice. Mi hijo no podía aceptar que su madre fuera capaz de comportarse así y seguía insistiendo en que debía de haber algún malentendido entre nosotros. Desesperado en busca de respuestas, no dejaba de presionarme para que le diera detalles, tratando de entender cómo y por qué se produjo su infidelidad. Comprendiendo la carga emocional que suponía para mi hijo, me di cuenta de que proporcionarle un relato cronológico detallado no haría sino intensificar su dolor y, posiblemente, obstaculizar su capacidad para seguir adelante. Con el corazón encogido, reconocí la gravedad de la situación y expresé mi sincera esperanza de que todo aquello fuera una broma compleja. Por desgracia, tuve que decirle que su madre le había confesado su infidelidad. A pesar de tener 24 años y haber experimentado decepciones amorosas anteriormente, esta traición le afectó profundamente. Buscando comprensión y confianza, le pedí que me prometiera mantener esta información confidencial hasta que yo estuviera preparada para compartirla con los demás. Para calmar la situación y evitar más preguntas y preocupaciones, le dije a mi hija que me iba de viaje de trabajo por estrés laboral. Como resultado, cesaron las llamadas de nuestros hijos. La situación era la siguiente:
mientras mi hija creía que me había ido por trabajo, mi hijo y Beatrice sabían que nos habíamos separado. En los días siguientes, me dediqué a investigar en Internet en busca de los mejores abogados y soluciones para nuestra situación. Durante este tiempo, me topé con un subgrupo de Reddit en el que hombres compartían sus experiencias al enfrentarse a problemas similares al mío. Inmerso en estas discusiones en línea, encontré historias de personas dispuestas a vengarse de sus parejas infieles. Aunque comprendía su rabia, no podía imaginarme vengándome de Beatrice. En el fondo, mi amor por ella no había cambiado. Negarlo sería injusto. Pero a pesar de este amor, sabía que ya no podíamos estar juntos. La confianza se había quebrado sin remedio y la reconciliación parecía imposible. Era doloroso, pero nuestros caminos se habían separado irreversiblemente. Mientras contemplaba cómo afrontar esta difícil situación, no estaba segura de poder superarla. Había numerosos asuntos que exigían mi atención: el trabajo, el bienestar de nuestros hijos, asuntos de propiedad y mucho más. Mañana tengo una reunión importante con un abogado que me ayudará a desenvolverme en los aspectos legales. Tanto Beatrice como yo trabajamos como consultores de gestión, pero a los 40 dejamos nuestros puestos estables. Beatrice persiguió su pasión por la escritura, mientras que yo me convertí en consultor de empresas, trabajando principalmente con startups. Como asesor autónomo, no tengo un lugar de trabajo fijo. Esto me hizo plantearme la posibilidad de que Beatrice se presentara en mi lugar de trabajo. Después de pensarlo detenidamente, me di cuenta de que, dada mi situación laboral, quizá no le resultara fácil encontrarme. Aunque a veces trabajo desde casa, también visito las oficinas de mis clientes. Hacer malabarismos con varios clientes al mismo tiempo hace que mantener el anonimato sea todo un reto. Sin embargo, Beatrice seguía sin localizarme. Al acercarnos a los 60 años, empezamos a plantearnos la jubilación. Nos esforzamos mucho en planificar nuestro futuro, incluido el ahorro para comprar una casa junto al mar en una zona rural. Planeábamos hacer esta compra el año que viene y ya habíamos identificado posibles propiedades que se ajustaban a nuestro deseo de una jubilación tranquila. Afortunadamente, aún no habíamos cerrado el trato y las negociaciones con los propietarios seguían su curso. Mirando atrás, me siento agradecido por ello. Si ya hubiéramos comprado la casa, la situación habría sido mucho más complicada. Ese solo pensamiento es desalentador. Mientras tanto, Beatrice había insistido en intentar ponerse en contacto conmigo desde que decidí mantener las distancias. Consulté con un abogado que me aconsejó informar a nuestros hijos adultos de nuestra separación. También planteó cuestiones sobre la división de bienes, lo que me llevó a considerar inicialmente un reparto a partes iguales entre Beatrice y yo. Sin embargo, tras reflexionar, me di cuenta de la necesidad de reconsiderar mi planteamiento. En lugar de buscar venganza negándole a Beatrice su parte de los bienes, decidí hacer lo contrario. Creía que ella tenía derecho a su legítima mitad, ya que había contribuido tanto como yo. Sin embargo, reconocí que ella también merecía la separación que buscaba. Conociendo a Beatrice desde hacía tanto tiempo, comprendí que estaría dispuesta a renunciar a su parte de la propiedad para preservar nuestra familia. Mientras se preparaban los documentos del divorcio, organicé una reunión con nuestros hijos. Le pedí a mi hijo que invitara discretamente a mi hermana a un restaurante sin revelar mi presencia. Para mi sorpresa, la reacción de mi hija fue muy intensa cuando me vio. Me bombardeó a preguntas, entre ellas si había engañado a su madre, desapareciendo aparentemente de su vida. Verla en ese estado me rompió el corazón. Sin embargo, sabía que tenía que mantener la calma por el bien de los niños y de las inminentes revelaciones. Poco a poco, conseguí convencerla de que yo no tenía nada que ver con otra persona. Luego, con cautela, empecé a revelarle la verdad por partes. Era evidente que mi hijo ya sabía parte de esto, pero para mi hija fue una revelación. Ninguno de los dos estaba preparado para lo que tenía que decir. El mundo de mi hija se hizo añicos cuando supo que su madre me había engañado.
Desde que me fui de casa habían pasado 15 días y ella se había quedado con Beatrice. Desbordante de emociones, me abrazó con fuerza y entre lágrimas me pidió perdón por cualquier sentimiento negativo que hubiera albergado hacia mí. En ese momento de vulnerabilidad, mis hijos me suplicaron que reconsiderara la posibilidad de volver a nuestro matrimonio, pero me mantuve firme en mi decisión de solicitar el divorcio. Fue difícil verlos llorar, pero comprendieron la profundidad de mi dolor y la importancia de cuidar de su bienestar. Durante este difícil periodo, mis hijos me prometieron sinceramente que me apoyarían. Les aseguré que la decisión de separarnos era mutua entre su madre y yo y que no afectaría a nuestro amor y apoyo por ellos. Mi hija expresó su preocupación por el bienestar de Beatrice, mencionando que le costaba comer y dormir. Observó que Beatrice había pasado de los ataques de llanto a la ansiedad y seguía llamándome sin cesar, profundamente angustiada por mi ausencia y buscándome en las oficinas de mis clientes. Sin embargo, cada cliente le informó de que yo no había aparecido por sus oficinas en las últimas 2 semanas. Al sentir la preocupación de su madre, mi hija le preguntó atrevidamente a Beatrice si había ocurrido algo entre nosotras que necesitara saber. Beatrice respondió con el silencio a la pregunta de su hija, y las lágrimas siguieron brotando sin control. Incapaz de consolarse, mi hija se retiró a su habitación, aislándose y sucumbiendo a las oleadas de dolor. Comprendiendo el impacto emocional que esto tenía en nuestros hijos, le pedí a mi hija que se quedara en casa y apoyara a su madre durante el proceso de divorcio. Cuando hablamos de las acciones de Beatrice, noté un cambio en nuestros hijos. Su tristeza inicial dio paso gradualmente a la ira, y se sintieron traicionados por las acciones de su madre. Está claro que soportan el peso de la experiencia y el dolor de la destrucción de nuestra familia. En esta situación, todos nos convertimos en víctimas, pero la culpa de la destrucción de nuestra familia, antaño fuerte, recae en un solo bando. A pesar del dolor y la traición causados por las acciones de Beatrice, estoy decidida a no permitir que nuestros hijos alberguen odio hacia su madre. Al contrario, les insto a que les brinden su apoyo durante este difícil periodo. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue realmente asombroso. Pocos días después, recibí un mensaje de Sánchez preguntando por el bienestar de Beatriz. Afirmó audazmente que si yo tenía intención de divorciarme a causa de su infidelidad, él estaba dispuesto a intervenir y llevársela. En respuesta, le dejé claro que Beatrice es una mujer libre que tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Después de nuestra correspondencia, le bloqueé inmediatamente, cortando cualquier contacto posterior de él en mi vida. Extrañamente, el mensaje de Sánchez no evocó mucha ira en mí. No quería sucumbir a las manipulaciones de este intruso. Después de todo, nunca estuve casada con él, nunca le amé y nunca confié en él. Mis vínculos profundos eran únicamente con Beatrice, por lo que su traición me causó un profundo dolor. Me preocupan más las consecuencias emocionales de sus actos que la sensación de inseguridad. Si ella quiere continuar su relación con Sánchez, no me molesta. Como los papeles del divorcio se entregarán hoy, espero con impaciencia la llamada de mi hija para saber cómo ha reaccionado Beatrice ante este acontecimiento. Mientras tanto, tengo que abordar numerosas cuestiones importantes, como la división de bienes, la planificación de la jubilación y garantizar la seguridad y el bienestar de los niños. Estas tareas requieren una cuidadosa consideración y resolución mientras trabajo en el establecimiento de una base sólida para el futuro. Ha pasado el tiempo, y ha sido un periodo difícil y tenso en el que he tenido que abordar diversas cuestiones. Me complace informar de que mi divorcio ha finalizado oficialmente. Sin embargo, cuando Beatrice recibió los papeles del divorcio, sus ilusiones sobre mi enfado temporal se hicieron añicos. La realidad de la situación la golpeó duramente y le resultó difícil aceptarla. Había vivido en una burbuja, creyendo que mi enfado acabaría remitiendo y que nos reconciliaríamos. Sin embargo, recibir los documentos hizo estallar esa frágil burbuja, revelando la verdad sobre nuestra separación. Insistió en pedir una reunión conmigo antes de firmar los papeles del divorcio, convencida de que podría hacerme cambiar de opinión. Tenía razón, y si hubiera accedido a reunirme con ella,
sus palabras persuasivas y su influencia magnética podrían haberme convencido. Sin embargo, opté por mantener mi decisión, dando prioridad a mi bienestar emocional. Me invadieron emociones contradictorias. A pesar de seguir amando profundamente a Beatrice y de sentir dolor al ver cómo se deterioraba su estado, no podía ignorar el daño infligido a nuestra familia y permitir que pisotearan mi amor propio. Me di cuenta de que me daba por sentado, socavando los cimientos de nuestro amor, antaño tan fuerte. Por mucho que quisiera evitar que se convirtiera en una sombra de lo que había sido, sabía que no podía seguir viviendo en un ambiente tan tóxico. Mi hija se puso en contacto conmigo, expresando su preocupación por el frágil estado de Beatrice e informándome de que había sido hospitalizada por depresión. Además, la responsabilidad económica de las dificultades causadas por sus actos recayó sobre sus hombros, lo que reforzó aún más mi convicción de que, a pesar de lo difícil que fue verla sufrir, tomé la decisión correcta para mi bienestar y el de nuestra familia. La negativa de Beatrice a tomar medicación o suplementos para mantener su salud empeoró su estado, lo que la obligó a cambiar a una dieta líquida. Algunos pueden considerar crueles y egoístas mis acciones y mi aparente indiferencia ante el deterioro de su salud. Puede que duden de si realmente amaba a Beatrice. A tales conclusiones respondo lo siguiente. Sin experimentar el profundo dolor de la traición, es difícil comprender plenamente mi sufrimiento y la complejidad de mis emociones. Describir mi amor por Beatrice como mera admiración sería insuficiente. La apreciaba, adoraba literalmente el suelo que pisaba, y era su más devoto admirador y compañero del alma. Casi 3 décadas juntos, no solo fue el amor de mi vida, sino también la madre de nuestros hijos. A su manera, tanto Sánchez como Eva tenían razón. Encontrar una mujer como Beatrice, que se distinga por su inteligencia, talento, empatía y todas las cualidades que uno podría desear en una compañera, es extremadamente raro. Intenté cuidarla y tratarla como correspondía, pero sus acciones hacia mí no demostraban amor y confianza recíprocos. Mis vínculos profundos eran únicamente con Beatrice, por lo que su traición me causó un profundo dolor. No me preocupa tanto la sensación de inseguridad como las consecuencias emocionales de sus actos. Si ella desea continuar su relación con Sánchez, no me concierne. Como los papeles del divorcio se entregarán hoy, espero con impaciencia la llamada de mi hija para saber cómo ha reaccionado Beatrice ante este acontecimiento. Mientras tanto, tengo que abordar varias cuestiones importantes, como la división de bienes, la planificación de la jubilación y el bienestar de mis hijos. Estas tareas requieren una cuidadosa consideración y resolución mientras me esfuerzo por establecer una base sólida para el futuro. Sorprendentemente, Eva no mostró ninguna sorpresa. Afirmó que ya sabía por qué nos habíamos separado. Curiosa, empezó a llamarme para conocer los detalles de cómo descubrí la infidelidad de Beatrice. Informé a Eva de que Beatrice había confesado su infidelidad. Eva se disculpó y mencionó que había advertido a Beatrice sobre Sánchez, aconsejándole que no pasara tiempo a solas con él. Desgraciadamente, Beatrice decidió hacer caso omiso del consejo de Eva. Pero Eva también compartió una versión de los hechos que difería de la que me contó Beatrice. Según Eva, ella y Beatrice estaban bailando alegremente cuando Sánchez se unió a ellas y empezó a cortejar a Beatrice. Le susurró al oído, poniendo en duda que fuera una disculpa. La versión de Eva pintaba un cuadro diferente, arrojando sospechas sobre las intenciones de Sánchez y la implicación de Beatrice. Eva expresó su descontento con los avances de Sánchez e intentó intervenir, observando cambios significativos en el comportamiento de Beatrice. Para sorpresa de Eva, descubrió que Beatrice charlaba de buena gana con Sánchez, lo que la preocupó profundamente. Esto complicó aún más la situación, planteando interrogantes sobre los sentimientos de Beatrice hacia Sánchez. Cuando Sánchez sugirió dar un paseo, Beatrice consultó con Eva, contemplando en silencio qué hacer. Eva se opuso vehementemente a la idea, haciendo hincapié en la peligrosa reputación de Sánchez. Sin embargo, Beatrice acabó accediendo al paseo, a pesar de las dudas de Eva. Ensimismada en la conversación con sus amigos, Eva no se percató inmediatamente de la ausencia de Beatrice.
Poco a poco, se dio cuenta y empezó a preocuparse. Buscó a Beatrice y la encontró con Sánchez en un lugar inesperado, los vestuarios de la piscina del colegio. Esto contradecía la afirmación de Beatrice de que estaban en el césped. Eva se enfrentó a ellos, interrumpiendo su encuentro y revelando que su presencia, y no la conciencia de Beatrice, les había detenido. A pesar de la importante traición, no pude evitar sentirme orgullosa de Beatrice por reconocer sus errores delante de mí. Saber la verdad me reconfortó un poco, pero la traición seguía pesando en mi corazón. Al principio, supuse que su culpabilidad se debía a la intoxicación, pero más tarde me di cuenta de que era una elección consciente. El hecho de que su encuentro se produjera lejos de nuestro lugar inicial junto a la piscina puso de relieve que se trataba de un acto deliberado, no de una debilidad momentánea. Las acciones de Beatrice fueron claramente intencionadas. Después de escuchar a Eva, me enfrenté a una pregunta apremiante: ¿debería considerar la posibilidad de darle otra oportunidad a Beatrice? Me debatía entre emociones contradictorias. Mientras Beatrice confesaba, la revelación de Eva de versiones diferentes añadía complejidad. El engaño de Beatrice me dejó en shock emocional. Mientras tanto, mis hijos compartían noticias alarmantes sobre el deterioro del estado mental de Beatrice. Había caído en una profunda depresión y estaba a punto de autolesionarse. Al enterarme de su estado, acudí a Eva en busca de apoyo y consejo. Le expliqué a Eva la conversación telefónica anterior, en la que Beatrice me contó una historia diferente. Le pedí a Eva que visitara a Beatrice y mantuviéramos una conversación sincera. Era evidente que Beatrice tenía un secreto atormentador. Insistí en que Eva informara a Beatrice de que ahora yo sabía toda la verdad y había decidido no perdonar ni reconciliar nuestra relación. Sospechaba que Beatrice se estaba haciendo daño intencionadamente, por lo que su bienestar se convirtió en mi principal preocupación. Beatrice esperaba una reconciliación, pero Eva vino, como le había pedido, y me puso al corriente. Beatrice estaba en vías de recuperarse de su sufrimiento emocional. Firmó los papeles del divorcio, lo que supuso cierto alivio. Teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, encontré motivación para cumplir con mis obligaciones laborales. En lugar de asentarme como había planeado, sentí un impulso irresistible de elegir un camino diferente. Decidí emprender un viaje en solitario, buscar nuevas experiencias y liberarme de compromisos. La perspectiva de evitar las limitaciones de una residencia permanente me llenaba de alegría y prometía una mejora de mi bienestar mental. Reconozco que quizá no esté manejando la situación a la perfección, pero hago lo que puedo en estos tiempos impredecibles. Solo puedo esperar lo mejor para superar este difícil periodo. Ha pasado un año y quiero ponerles al día de algunos acontecimientos. Durante este periodo, el tiempo parecía avanzar lentamente para mí. Al dejar nuestro hogar, me alojé en un hotel durante varios meses y luego alquilé un apartamento mientras nuestro divorcio avanzaba según lo previsto. Seguí trabajando, pero cambié a clientes que me permitían trabajar desde casa a tiempo completo. Este giro de los acontecimientos me proporcionó más flexibilidad y me ayudó a adaptarme a la nueva vida. En cuanto a la división de nuestros bienes, Beatrice recibió el 50% del dinero que habíamos ahorrado para nuestra casa de retiro. Aunque me costó desprenderme de ese dinero, reconocí la importancia de una división justa durante nuestro divorcio. Para garantizar un reparto justo del 50% restante, legítimamente mío, decidí dividirlo entre mis dos hijos. Ya son mayores e independientes, así que tener acceso a estos fondos puede ser beneficioso para ellos. En cuanto a Beatrice, sigue en terapia para tratar sus problemas emocionales. Eva se mantiene en contacto con ella y de vez en cuando pregunta por mi bienestar. Durante una conversación con Eva, ella compartió información inesperada sobre Beatrice. Es importante abordar esta información con cautela, ya que Eva sigue apoyando a Beatrice. No obstante, estoy dispuesta a escuchar su punto de vista. Resulta que, contrariamente a lo que yo creía, hay razones para ser escéptico sobre lo bien que conozco a Beatrice. Yo valoraba mucho a Beatrice por su fuerza y determinación,
pero parece que la soledad puede haber influido en sus decisiones. Según me enteré, Beatrice empezó a comunicarse con Sánchez y él respondió a sus sentimientos. Su relación parecía prosperar hasta que él se enteró de nuestro inminente divorcio. En cuanto Sánchez se enteró del divorcio, su comportamiento dio un giro inesperado. Se distanció de Beatrice, dejándola desconcertada y con el corazón roto. A pesar de los esfuerzos de ella por recordarle sus anteriores muestras de amor, él afirmó que sus intenciones eran solo las de un conocido ocasional. Admitió que no deseaba relaciones sentimentales duraderas ni el matrimonio debido a la fuerte voluntad de ella. Esta revelación destrozó a Beatriz y le provocó una sensación de traición. Su percepción de las intenciones de Sánchez se hizo añicos. Su relación parecía basarse en deseos fugaces y promesas vacías más que en sentimientos sinceros y compromiso. Es difícil entender que Beatriz se suplicara a Sánchez una relación seria, sobre todo teniendo en cuenta su reputación de falta de sinceridad. Las verdaderas intenciones de Sánchez quedaron claras cuando expresó su deseo de mantener relaciones solo físicas, ignorando las necesidades de Beatrice de apoyo emocional. También mencionó a una compañera con la que estaba contento. Su aparente entusiasmo amoroso resultó ser una fachada, por lo que Beatrice se sintió engañada y ofendida. En una cruel declaración final, Sánchez afirmó con arrogancia que había logrado sus objetivos, presumiendo incluso de haber engañado a Beatrice. Esta revelación sacudió profundamente a Beatrice, haciéndole comprender que había sucumbido a sus mentiras y manipulaciones. Hace unas semanas, recibí noticias sobre Beatrice. Mi hija había estado viviendo con ella, proporcionándole compañía y apoyo en su lucha contra la depresión desde que me fui de casa. Sin embargo, después de un año, mi hija llegó a su límite. Los cambios en el comportamiento de Beatrice se volvieron insoportables. Antes resistente emocionalmente, Beatrice se había convertido en una persona llena de dudas sobre sí misma, constantemente necesitada de atención. Se volvió impredecible e inestable, y mostraba tendencias histéricas que perjudicaban a quienes la rodeaban. A pesar de los esfuerzos de mi hija, vivir con Beatrice se hizo imposible. Era un marcado contraste con la Beatrice que una vez conocimos, que ponía de relieve el impacto destructivo de sus acciones y experiencias emocionales en su bienestar. El estado mental de Beatrice se deterioró, provocándole delirios y confusión. Se transformó en una madre controladora y posesiva, que a menudo bombardeaba a mis hijos con llamadas si no respondían inmediatamente. Cuando mi hija intentaba hacer frente al comportamiento obstinado de Beatrice, se agitaba y expresaba su miedo a perderlos. Beatrice temía profundamente mi marcha, y mis hijos la tranquilizaban diciéndole que no la abandonarían. Es desgarrador presenciar el impacto de las acciones de Beatrice en su familia. La familia, antaño cariñosa, fiable y alegre, se ha fracturado y distorsionado. Las luchas de Beatrice con el control han tensado sus relaciones con sus hijos, dando lugar a agudas disputas y acusaciones. Este comportamiento no le resulta familiar y ha dejado a sus hijos conmocionados. Hace 2 semanas, su hija tomó la difícil decisión de irse de casa. Le comunicó que había hecho todo lo posible por ayudar a Beatrice, pero que no podía poner su vida en suspenso para cuidarla. Usted considera razonable la decisión de su hija, reconoce la importancia de que siga adelante y hace hincapié en la necesidad de que Beatrice asuma la responsabilidad de su propia vida. La familia que una vez fue afectuosa, fiable y alegre se ha fracturado y distorsionado debido a las luchas de Beatrice y a las consecuencias de sus actos. La decisión de su hija de seguir adelante se considera razonable y le permite dar prioridad a su propia vida. Aunque puede ser natural encontrar cierta satisfacción en ver sufrir a tu exmujer infiel, la situación provoca una profunda tristeza a Beatrice en su estado actual. Sus malas decisiones la han llevado a sufrir durante años, y existe la sincera esperanza de que pueda encontrar la forma de recuperar su antiguo yo, devolviéndole la confianza y la fuerza. En el último año, te has embarcado en un viaje increíble, recorriendo 4 países diferentes. Esta experiencia le permitió explorar varias culturas, disfrutar de la cocina local y adoptar estilos de vida completamente nuevos.
A pesar de la incomodidad inicial de desviarse de su plan de jubilación, que incluía quedarse con Beatrice, empezó a apreciar la oportunidad de sumergirse en diferentes culturas y formas de vida. Durante sus viajes, ha tenido la suerte de conocer a personas increíbles de diversas partes del mundo. En la actualidad, no mantienes relaciones románticas ni las buscas activamente. Permaneces abierto a lo que te depare el futuro. Sinceramente, los últimos 2 años y medio no han deparado grandes acontecimientos, salvo sus extensos viajes a más de una docena de países y el renacimiento de su pasión por la pintura. El mes pasado tuve la oportunidad de reencontrarme con Beatrice tras un paréntesis de 4 años. El motivo inesperado de este encuentro fue la próxima boda de mi hijo. 2 meses antes de la boda, expresó su deseo de que Beatrice y yo conociéramos a los padres de la novia. Al principio dudé sobre la sugerencia de reunirnos en la boda, pero finalmente accedí a acompañar a Beatrice a este importante acontecimiento, comprendiendo que no se trataba de mí, sino de mi deber como padre. Una semana antes de la boda, los padres de la chica organizaron amablemente una cena para nosotros, aunque en un principio yo tenía reservas. No obstante, decidí presentarme en el último momento. Emocionalmente, fue un reto ver a Beatrice allí. Hubiera preferido que estuviéramos los dos solos. Sin embargo, sabía que tenía que estar allí por mi hijo, y su novia estaba encantada con nuestro encuentro. Los padres de la chica me causaron una magnífica impresión como personas amables y hospitalarias. Cuando conocí al padre de la niña, sentí que inmediatamente encontrábamos puntos en común. Tuvimos una excelente conversación sobre su negocio, pero no me detendré en esos detalles, suponiendo que te interesa más la situación con Beatrice. Así que, vayamos al grano. Cuando entré en la habitación, noté que Beatrice parecía notablemente inquieta. Algo había cambiado en ella, transformando su mirada. Ya no era la mujer que conocí, aunque sonreía amablemente. Había tensión en ella, y era evidente que se había distanciado de mí con el tiempo. A pesar de los años transcurridos, Beatrice seguía teniendo su característico pelo largo, un rasgo constante de su aspecto. Sin embargo, no pude evitar darme cuenta de que estos 4 años parecían tener un impacto más significativo en ella de lo que esperaba. Cuando nos sentaron a la mesa, resultó que mi hijo no había revelado la naturaleza de nuestra relación pasada a los padres de la chica. Era el primer encuentro para ambas parejas de padres. Aunque esto me intrigaba, no preveía que pudieran surgir problemas a raíz de ello. Al principio, Beatrice se mantuvo callada en compañía de los demás, pero cuando consiguió hablar conmigo a solas, hizo comentarios sobre mi aspecto, señalando que parecía más sana y enérgica. Estuve de acuerdo y mencioné que libraba intencionadamente mi vida de todos los elementos tóxicos. Esta revelación la sorprendió al instante, y miró incrédula a su alrededor para asegurarse de que nadie había oído nuestra conversación. Preguntó con curiosidad por mi situación sentimental actual, pero hábilmente desvié la pregunta, afirmando con firmeza que no debía preocuparle. A lo largo de nuestra conversación, intenté no centrarme en ella e interactué con otros invitados. Cuando la velada llegó a su fin y era hora de despedirse, abracé calurosamente a todos los presentes. Cuando estábamos a punto de irnos, me limité a saludar a Beatrice con la cabeza y le dije que se cuidara. Esto la cogió desprevenida y se levantó bruscamente mientras yo me despedía de los demás. A pesar del rápido giro de los acontecimientos, creo que no resultó demasiado incómodo para los demás. Sorprendentemente, el encuentro con Beatrice resultó bastante sencillo. Por su comportamiento, parecía como si tuviera miedo de mi presencia o se sintiera demasiado incómoda para una conversación más abierta. Independientemente de lo que pensara, no me interesaba ahondar en el asunto y me excusé. Cuando estaba a punto de irme, mi hijo me acompañó fuera y me invitó amablemente a pasar los próximos días con él. Lamentablemente, decliné su generosa oferta, pero prometí llamarle pronto. Con estas palabras, me dirigí a mi hotel. Es importante señalar que ya no tengo residencia permanente. Viajo con frecuencia y, cuando vuelvo, suelo alojarme en hoteles.
La transición a un estilo de vida espartano no fue fácil después de 26 años de devoción a la familia. Sin embargo, con el tiempo, me adapté a este estilo de vida aventurero y disfruté mucho de la libertad que me aportaba. Me gustaría compartir algunas novedades más. Ahora tengo una compañera de vida. Hace 2 años, durante un viaje a Tokio, conocí a Teresa, una mujer de 52 años que acababa de dejar una relación abusiva y se embarcaba en su primer viaje en solitario. Nuestros caminos se cruzaron mientras escalábamos una montaña y establecimos una auténtica conexión. En aquel momento, ninguno de los dos buscaba una relación romántica, así que entablamos una profunda amistad. Tras mi estancia en Tokio, yo planeaba dirigirme a Corea del Sur, y ella se disponía a explorar Tailandia. Sorprendentemente, seguimos comunicándonos durante los meses siguientes, lo que fortaleció nuestra amistad. Reconociendo nuestra compatibilidad, decidimos planear futuras aventuras juntos. En el último año y medio nos hemos embarcado en varios viajes, explorando más de 8 países. Nos hemos convertido en compañeros de viaje, priorizando el vínculo que nos une a entablar relaciones románticas precipitadamente. De hecho, durante los 2 primeros meses de viaje juntos, mantuvimos relaciones platónicas de mutuo acuerdo. No nos apresuramos a entendernos profundamente, centrándonos en disfrutar de los descubrimientos y exploraciones durante nuestros viajes. Mis hijos eran conscientes de la presencia de Teresa en mi vida, pero optaron por no informar a Beatrice al respecto, temiendo que pudiera desencadenar su depresión. Al llegar al hotel, llamé a mi hijo para explicarle por qué había declinado su oferta de quedarme con él. Le dije que Teresa se había unido a mí en este viaje y que no sería justo dejarla sola. Además, le expresé mi deseo de que Teresa asistiera a la boda como mi pareja. Aunque a mi hijo le gustaba la idea, le preocupaba la posible reacción de Beatriz. No obstante, me mantuve firme y recalqué la importancia de que Teresa asistiera a la boda y conociera a mi familia. Sugerí que mi hija participara en la conversación para discutir el asunto conjuntamente. Para mi satisfacción, mi hija apoyó mi decisión y aceptó que Teresa conociera a nuestra familia. A falta de una semana para la boda, pasamos tiempo explorando la ciudad juntos, dando a Teresa un inolvidable paseo por Kentucky, ya que era su primera visita. Por fin llegó el día de la boda. Al entrar en el salón, no pude evitar fijarme en la mirada congelada de Beatrice. La reacción de Beatrice fue intensa cuando nos vio a Teresa y a mí caminando de la mano hacia el lugar de la boda. Antes del acontecimiento, había advertido a Teresa sobre el posible comportamiento indeseable de Beatrice, pero ella me aseguró que podría manejarlo con calma. Fue en ese momento cuando me di cuenta personalmente de cuánto control seguía teniendo Beatrice sobre mí. Tras separarnos, Beatrice se abalanzó sobre nosotros, me agarró rápidamente de la muñeca e intentó apartarme. Le dije con firmeza que no quería entablar una conversación privada con ella. Beatrice lanzó preguntas directas, preguntando si Teresa era mi novia y si tenía intención de casarme con ella. Le respondí con firmeza que no era asunto suyo. Ante la creciente atención de otros invitados, que se percataron de las lágrimas y el enfado de Beatrice, le pedí que nos dejara en paz. La boda estaba a punto de empezar y sus acciones estaban estropeando el ambiente de alegría. Mi hija intentó mediar y calmar a su madre, pero Beatrice se resistió obstinadamente. Le suplicamos, insistiendo en que sus acciones estaban arruinando la boda para todos. Beatrice levantó la voz, mostrando indiferencia ante la situación. En respuesta, mi hija, normalmente blanda de corazón, intervino y se volvió decidida. No solo mantuvo la compostura, sino que continuó dándole una lección severa y memorable a Beatrice. Me sorprendió el inesperado arrebato de nuestra hija. Con una ira fuerte pero controlada, expresó la cruda verdad que había sido silenciada durante demasiado tiempo. Le recordó a Beatrice que debían entrar juntas en el salón de bodas como una familia. En cambio, la relación de Beatrice con otra persona fue vista como un acto de traición. Mi hija le planteó a Beatrice 2 opciones: reconciliarse con la situación y seguir adelante, o mi hija se aseguraría de su expulsión de la boda antes incluso de que empezara.
La seriedad de sus palabras no dejaba lugar a la negociación ni a más irritaciones. Como padre, al principio intervine para defender a mi hija. Sin embargo, pronto me di cuenta de su resistencia y su fuerza, incluso frente a las acciones de su propia madre. Con una determinación inquebrantable, mi hija señaló directamente a Beatrice, asegurándose de que sus palabras tuvieran peso. Cuando Beatrice me agarró de la muñeca, sentí que la tensión aumentaba, y entonces soltó su agarre. Nos miramos a los ojos y su rostro tembló, expresando una mezcla de ira y traición. Tras unos instantes de silencio, Beatrice se dio la vuelta y se alejó, ignorando a Teresa. Para mi sorpresa y alivio, mi hija tomó la iniciativa de disculparse con Teresa en nombre de Beatrice. Teresa nos abrazó calurosamente a las dos, y yo expresé mi orgullo por la fuerza y la resistencia de mi hija, refiriéndome a ella como mi soldado. Se emocionó visiblemente cuando utilicé ese término. Beatrice ha causado sufrimiento a quienes la rodean, pero siempre ha esperado la simpatía y los cuidados de ciertos amigos durante muchos años. Debido a las circunstancias, mis hijos no tuvieron un hogar familiar para ocasiones especiales, y reconocí mi papel en este desenlace. Durante el resto de la boda, Beatrice se sintió cada vez más irritada por el apoyo de mis hijos. Se mantenía aislada, a menudo de pie en los rincones o sentada sola, pareciendo más distante de lo que debería ser la madre de un novio en semejante acontecimiento. Incluso se negó a participar en la foto de familia, lo que acentuó aún más su sensación de aislamiento. Hace unos días, Eva me llamó. Me dijo que Beatrice estaba disgustada porque yo seguía adelante con mi vida mientras ella se quedaba sola. Le respondí que mis hijos y yo no podemos tolerar más el drama constante de Beatrice. Le expliqué que Beatrice sigue su propio camino y que es libre de vivir como quiera. Mi principal objetivo ahora es disfrutar en paz de los años que le quedan de vida. Estoy considerando la posibilidad de estar más cerca de mis hijos y responsabilizarme de las reuniones familiares, aunque sean adultos. Creo que esto les proporcionará un entorno cómodo y estable donde reunirse cuando lo necesiten. La reciente celebración de la boda me hizo darme cuenta de que se acerca una nueva etapa de la vida, en la que puedo convertirme en abuelo. No siento la necesidad de informar a Beatrice al respecto, y estoy satisfecho con esta decisión. Cuando llegue el momento, veré si Teresa quiere acompañarme en este viaje. Eva también me informó de que Beatrice no estaba bien, se comportaba de forma inadecuada y sufría ataques de pánico. Le pedí a Eva que se quedara con Beatrice, le ofreciera su apoyo y le prometí que me pondría en contacto con mi hija para ayudarla. Como mi hija estaba fuera, Eva no pudo quedarse con Beatrice durante mucho tiempo, y se quedó sola en casa en un estado terrible. Antes de que llegara el día siguiente, mis hijos y yo recibimos la devastadora noticia. En un estado de crisis nerviosa, Beatrice salió corriendo a la carretera y fue atropellada por un motorista que no pudo reaccionar a tiempo para evitar la colisión. Beatrice, el amor de mi vida y la madre de mis hijos, falleció en el acto. Me resulta realmente difícil hablar de ello. Su cuerpo estaba gravemente dañado, parecía una muñeca rota. Aunque puedo culparme por insistir en llevar a mi nueva pareja a la boda de mi hijo, no podíamos seguir soportando las manipulaciones de Beatrice durante el resto de nuestras vidas. Todo empezó con su traición, y nadie tiene la culpa del camino que eligió.